Bueno, ahora vamos de vuelta a la escritura, Lucas 6. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. O sea, tenían hambre, comían, algo normal. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Hay muchas cosas en estos versículos que se pueden decir, pero los discípulos están haciendo algo lógico, que no era malo, y los fariseos o la gente religiosa empezó a señalar y decir, no, eso que ellos están haciendo está mal. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito? En realidad sí era lícito, nada más estaban comiendo. Lo que no era lícito era trabajar en el día del reposo, pero lo llevaban a un extremo para hacerlo parecer malo. Versículo 3, y en parte la estrategia de Satanás es eso, coger lo espiritual y hacerlo como si fuera demasiado metódico, demasiado, que eso es pecado delante de Dios, que cuando entra a la iglesia haga silencio porque Dios, o sea, como si Dios fuera algo raro y no una experiencia normal de vida en nosotros. Entonces, ¿por qué están comiendo? Y respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. Ya aquí Jesús está tirándoles, o sea, es una ofensa. Ni aún esto, o sea, ni aún esto, no fue que les dijo, no habéis leído, les dijo, ni aún esto habéis leído. Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban. Jesús tenía un gran conocimiento de las escrituras porque las estudiaba, nos dio ejemplo de que teníamos que estudiar la Biblia, por eso estamos escuchando estos videos o haciendo estos videos. Y dos, lo que está diciendo es, bueno, David conocía a Dios, sabía que no era un tema de letra que mata, de simplemente preceptos que hay que seguir, sino una relación con él. Y David, conociendo a su Dios, conociendo a su Padre, tuvo la confianza de decir, bueno, sí, Dios, estos panes de la proposición son para los sacerdotes, pero en este momento los ocupo. Y comió de ellos. Versículo 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, es Jesús diciendo, vean, fariseos, ustedes no han entendido lo que Dios tiene para ustedes. El Hijo, más en otro versículo dice que el hombre no fue creado para el día de reposo, sino que el día de reposo fue creado para el hombre, como diciendo, fariseos, es que ustedes no están viendo cuál es la raíz o el sentido, el fundamento o el objetivo de los mandamientos, sino que simplemente están viendo la letra, sin ver qué hay más, qué hay detrás de eso, qué es lo que Dios realmente quería. Versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Jesús entraba a la sinagoga y enseñaba, eso se ve mucho. Enseñaba qué era, y hablaba la escritura, compartía lo que Dios quería. Y le acechaban los escribas, lo que hacían era acecharlo, o sea, buscar a ver en qué se equivoca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Igual, en el día de reposo se supone que tenía que reposar. Bueno, estaban esperando a que Jesús sanara a alguien para decirle, eso es malo, usted está trabajando. Dice el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, como haciéndolos partícipes a ellos, intentando que ellos vieran no la letra, sino la base o el objetivo por el cual se habían dado los mandamientos antes, que era lo que Dios realmente quería cuando dio la ley. Os preguntaré una cosa, ¿es lícito, o sea, está permitido en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, en otras palabras le dijo, bueno, párese usted, esos fariseos están pensando que yo no tengo que salvarlos, que yo no tengo que sanarlo a usted. Les pregunto, fariseos, ¿es bueno que yo, Jesús, lo sane o lo dejo enfermo? Versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, Jesús los estaba punzando. ¿Y por qué? Porque él dijo: yo he venido a salvar a pecadores y no a los que se creen justos. O sea, a los que tienen un corazón que realmente me buscan y quieren de mí aprender, no simplemente señalan. Versículo 2: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué es el fundamento de todo esto? Jesús, antes de tomar una decisión tan importante como era esta de seleccionar los apóstoles, ¿qué fue lo que hizo? No hizo un FODA, no vio las ventajas y las desventajas, no vio las fortalezas y las debilidades, no vio las aptitudes, no vio lo que él necesitaba en su ministerio, no vio la proyección, no vio los talentos que cada uno tenía, no pensó y se encerró a ver cómo hacía él para seleccionar lo mejor. No, lo que hizo fue al monte a orar. O sea, en otras palabras, lo que él nos estaba enseñando es: cuando usted tenga que tomar una decisión, y todos los días tenemos que tomar decisiones, siempre hay que buscar antes a Dios en oración para ver cuál es su voluntad. O sea, no podemos esperar que Dios trabaje en nuestras vidas si nosotros no le buscamos. Y Jesús siempre dice que se levantaba de madrugada siendo aún muy oscuro y se apartaba a un lugar desierto a orar, y muchas veces dice iba a la montaña a orar. Aquí pasó la noche orando a Dios. No fueron 10 minutos, no fue: Señor, por favor, ayúdame en el nombre de Dios. No fue, pasó la noche orando a Dios. Versículo 14: a Simón, estos son los que escogió: a Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. De 12, los conocidos son 3 o 4. Jesús se desgastó entregando 3 años de su vida de enseñanza a ellos, y en realidad los que más tuvieron impacto fueron 3 o 4. Y uno de los que más tuvo impacto fue Pedro, y justamente el día de la muerte de Jesús, Pedro lo traicionó. O sea, Jesús murió así, traicionado por Pedro. ¿Cómo no nos van a traicionar a nosotros si a Jesús lo traicionaron? Versículo 17: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: ojo que dice que estaba con los discípulos y con multitudes, pero esto que va a decir, dice que lo dijo alzando los ojos a sus discípulos, no a todos, sino a sus discípulos. Y les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Como diciendo, bueno, ustedes que no creen como los fariseos, que ellos son la máxima autoridad, sino los pobres en espíritu, de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre. ¿Hambre de qué? De conocerlo, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. O sea, dichosos cuando por mi causa, por ser cristianos, los aparten, porque no se amoldan a este mundo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, o sea, los que creen que todo lo tienen, que son perfectos, que aman a Dios, que cuidan sus mandamientos, que no tienen nada que mejorar, que tienen mucho que enseñar a los demás,
y que pueden, principalmente los que creen que pueden vivir sin Dios, sin levantarse en la mañana a buscarlo, en oración. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas, con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te diera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres, con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, hasta aquí es un catálogo de la personalidad, del carácter que tiene que tener el cristiano. Más adelante Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O sea, si yo soy su Señor, haga lo que yo le digo. Y estas son las reglas, los parámetros de vida que tenemos que tener. Amar a los enemigos, amar a los que nos hacen daño. No hablar mal del jefe, del papá, de la persona que está haciéndole daño. Sino bendecirlos. Y así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, así como quieren que los demás lo traten, así yo tengo que tratar a los demás. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, amar al que lo ama a uno, eso es muy fácil, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que bien os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, son mandamientos sencillos. Sed pues misericordioso. ¿Qué hay que ser entonces? Misericordioso con la gente. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os será medido. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.